Hola chicos y chicas, espero que estén muy bien. Bienvenidos al segundo video que hacemos de fusión virtual. La semana pasada estuve compartiendo Marian con ustedes sobre el tema de la autoridad. Terminamos la serie Modelaje de Jesús, que espero que les haya gustado bastante. Y hoy vamos a seguir con otro tema. Hoy vamos a aprovechar la Semana Santa que estamos ahora mismo para hablar un poco de Jesús nada más. Entonces, no tanto como la celebración en general y todo, sino simplemente me gustaría compartirles un poco sobre Jesús y la muerte que hubo y la resurrección también. Entonces, tal vez algunas cosas aún no las saben, ciertos detalles, por qué Jesús vino al mundo, por qué murió, por qué fue que resucitó. Entonces, quiero compartir hoy ese tipo de cosas con ustedes. Pero antes de empezar, me gustaría invitarlos a que traigan sus Biblias, porque vamos a estar leyendo algunos versículos, entonces para que puedan leerlos ustedes también y ojalá los marquen incluso. Yo aquí tengo mi Biblia para poder leer todo y no, tal vez, si fuera lo mejor, no utilizar el teléfono. Entonces, para que vayan y la busquen, y si leemos algún versículo, pero necesitan buscarlo, simplemente pausen el video un momento y desen el tiempo, y eso sería todo. Entonces, para empezar este tema de Jesús y ver más a fondo su vida, me gustaría empezar entonces por qué sentenciaron a Jesús, qué fue lo que hizo él. Entonces, como sabemos, Jesús vino al mundo y se hizo un hombre como nosotros, pero como sabemos también nunca pecó, nunca hizo nada malo. Entonces, ¿por qué condenarían a alguien que no hizo nada malo? Jesús era judío y habían personas también judías que tenían celos de él, digamos, y decían en público que Jesús estaba blasfemando, estaba diciendo mentiras porque decía que era el Hijo de Dios. Estas personas fueron las mismas siendo judíos, igual que Jesús, lo llevaron frente a Pilato, que Pilato era un emperador o un rey, que era el que estaba en poder en ese momento, por decirlo así. Entonces, estos judíos deciden llevar a Jesús con él para que lo ejecuten, porque ellos no tienen la autoridad para poder ejecutarlo. Entonces, Pilato habla con Jesús varias veces, de hecho, pero Pilato, lo curioso es que él no encuentra a Jesús culpable de nada. Él piensa que no hizo nada malo. Sin embargo, los judíos insisten en que él tiene que ser ejecutado. Pilato les hace caso y ya que lo azoten, es lo que ya conocemos cuando Jesús lo llevan y lo azotan, y además los soldados le hacen una corona de espinas, lo cual es bastante feo. Y además de eso, Pilato vuelve a hablar con él y se da cuenta que él no hizo nada, pero haciendo caso a lo que le dicen los jefes de sacerdotes y soldados, que empiezan a gritarle que lo crucifiquen, termina haciéndole caso a lo que le están diciendo, aunque él de verdad no piense que haya hecho nada malo. Él decide entregárselo a estas personas, sabiendo él que él siempre consideró que él era bueno, y se lo decide entregar a ellos. Entonces, con esto pasaríamos a, por decirlo así, la parte 2, que sería la crucifixión. Bueno, antes de pasar al tema de crucifixión, vamos a buscar un versículo que sería Juan 19, 15 y 16. Entonces, si necesitan buscarlo, nada más pausen el video y yo mientras lo voy a leer. Versículo 15. Fuera, fuera, crucifícalo, vociferaron. ¿Acaso voy a crucificar a su rey?, replicó Pilato. No tenemos más rey que el emperador romano, contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Ok, entonces con esto vemos que Pilato decide entregárselos y después de esto ellos deciden llevarlo para crucificarlo. Jesús tuvo que cargar con su propia cruz, como hemos visto tal vez en las películas y etcétera. Él tuvo que cargar con su propia cruz de madera, que es muy pesada, muy pesada, y tuvo que cargar con ella hasta un lugar que se llama Gólgota, que es donde lo crucificaron. Cuando llegaron ahí, lo crucificaron junto con otras dos personas, uno a cada lado. Jesús está en el medio y lo crucificaron con dos personas a los lados. Okay. Después de varias horas, ya era la tarde, es cuando Jesús finalmente muere. Vamos a ver un versículo que hay varias versiones por los evangelios, donde nos dice qué dijo Jesús por última vez, más o menos, pero vamos a ver este en específico, que sería Lucas 23, versículo 46. Entonces lo leo. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y al decir esto, expiró.
Ok, según algunos evangelios dice que esto pasó en la víspera de un sábado, o sea, un viernes. Entonces sería un viernes en la tarde. Después de esto, simplemente llevaron el cuerpo de Jesús y lo enterraron como haríamos ahora, solo que lo llevaron y lo colocaron en un sepulcro. Y ahí fue donde dejaron el cuerpo de Jesús. Después de esto, que sería tal vez viéndolo la parte 3, tendríamos que hablar la resurrección. Ok, si leemos detenidamente los evangelios, hay muchas historias que nos comentan qué pasó cuando Jesús resucitó. ¿Qué significa resucitar? Que volvió a la vida. Que, como decía y dijo él anteriormente, resucitó al tercer día. Entonces hay muchas historias de lo que pasa cuando Jesús resucita hasta que vuelve con el Padre. Pero vamos a leer simplemente, ahora solo nos vamos a enfocar en una cosa, que es lo que ya hemos hablado anteriormente, y es cuando Jesús nos deja al Espíritu Santo. Entonces vamos a leer Juan 20, 22. Entonces leo versículo 22. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Esta parte es la que me gusta mucho y ya lo hemos hablado anteriormente en Fusión, y es cuando Jesús, después de su muerte, nos deja al Espíritu Santo. Entonces, cuando Él incluso dice: les conviene que yo me vaya para que el Consolador venga. Y es cuando entonces vemos de verdad la importancia que tiene. Ok, por último vamos a hablar sobre la Gran Comisión. Si no han escuchado hablar sobre esto o no les suena, es lo que muchos le dicen la tarea que nos deja Jesús antes de irse con el Padre. Entonces, momentos antes de que vaya con el Padre, los 11 discípulos ahora van a una montaña que Jesús les dice y ellos comienzan a adorarlo simplemente. Sin embargo, varios de ellos dudaban. Jesús lo que hace seguidamente es se acerca con ellos y les dice esto. Entonces, para esto quiero que busquen Mateo 28, versículo 18. Ok, voy a leerlo. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Qué importante es esto que nos dice Jesús. Pónganse a pensar, son las últimas palabras que nos dice antes de irse. Entonces debemos tomar muy en serio esta tarea que nos está dejando Jesús de ir a hacer discípulos a todo el mundo. Pero entonces, para concluir con este tema, me gustaría hacer un breve resumen y explicarles verdaderamente por qué es importante Semana Santa, qué es lo que tenemos que recordar en estos días. Jesús vino al mundo y se hizo hombre, se hizo una persona como ustedes y como nosotros, era 100% hombre. Sabemos que fue tentado varias veces, incluso al igual que nosotros, sin embargo, nunca pecó. A lo largo de su vida nos modeló cómo debemos tener nosotros una relación con el Padre. Esto porque las personas estaban empezando a alejar a Dios de ellos mismos. Y no estamos hablando de físicamente, porque es imposible que podamos alejar a Dios de nosotros. Sin embargo, se están empezando a olvidar de Él, están empezando a olvidar quién era verdaderamente. Él decidió dar su propia vida por el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, resucitó, nos dio al Espíritu Santo y volvió con el Padre. Entonces me encantaría recalcar de verdad qué importante es que por nuestra culpa, básicamente porque no fuimos buenos hijos y porque hacemos cosas malas y pecamos muchas veces, Jesús tuvo que ir a este mundo y de verdad dar su propia vida para morir por el perdón de nuestros pecados. De verdad quiero que recuerden, no solo esta semana, no es una semana al año, sino todos los días, que hay alguien que se preocupó tanto por nosotros y nos amó tanto que decidió dar su propia vida. Así que la próxima vez que quieran orar, den gracias, porque es muy importante darle gracias por este gran sacrificio que hizo por nosotros. Entonces recuérdenlo siempre, que Jesús murió por usted, por mí, para que nosotros podamos tener el perdón y tener la vida eterna algún día. Espero que les haya gustado mucho este tema, chicos. Recuérdenos de verdad todos los días. Vamos a estar comunicándonos igual por los grupos de WhatsApp. Me gustaría recordarles que hacemos devocionales los martes y los jueves a las 4 p.m. Además de que subimos estas enseñanzas los sábados a las 4 p.m. en nuestro canal de YouTube.
Además de que nos vamos a estar comunicando por los grupos de WhatsApp como siempre. Entonces, para seguir teniendo contacto y seguir hablando con ustedes y todo igual. Entonces, sin más que decir, me despido y de verdad espero que hayan disfrutado este ratito, disfruten los devocionales, les esté gustando todo y nos vemos en el próximo devocional. Hasta luego.